Entonces de eso se trata. Vamos a iniciar entonces con unas reflexiones acerca de cómo nosotros debemos innovar o podemos innovar mediando el proceso educativo con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, aunque sé que este es un público muy selecto y sé que entienden de los procesos de innovación, me voy a permitir hacer algunas precisiones. Por ejemplo, que todo proceso de innovación es de negación, poder y conflicto. Cuando socializo esta experiencia con docentes, porque es la misión que los demás maestros que no se han involucrado se involucren, encontramos mucha resistencia, y la primera resistencia es que los maestros entran en conflicto primero consigo mismos, porque se niegan a dedicar tiempo extra del que les pagan con su sueldo para hacer procesos de innovación o procesos de investigación. También encontramos que el primer obstáculo que encontramos es el roce con compañeros que los ven como los muchachos que están dándole cepillo al rector por querer hacer cosas para llamar la atención. Y también procesos de conflicto con algunos coordinadores y rectores que sienten que ellos son los que tienen el poder y que lo van a perder si algún maestro se atreve a proponer cosas diferentes. Adelante. Entonces, esto lo digo para que estemos preparados, y deciden arriesgarse a innovar, estén preparados para esas tres peleas. Bien, también hago esta precisión porque encontramos dentro de nuestros compañeros docentes, encontramos gran cantidad que visionan o ven su profesión docente desde una posición sindicalista radical, no quiero herir susceptibilidades, pero creen que solamente la única forma pues, de defender nuestra profesión es salir al paro, tirar piedra. Bueno, tampoco ya no tiramos tanto piedra como antes, pero la propuesta es entender o lograr trascender a que desde la innovación nosotros en el aula también aportamos a esa reivindicación de nuestra labor docente. Además es lo que sabemos hacer. Y diferenciar que nuestra labor innovadora no es una reforma educativa. Nosotros con la innovación no estamos pretendiendo reformar el sistema educativo, pero sí le aportamos desde el aula esos procesos de innovación y de reforma institucional. ¿Sí? Bien, entonces cito al autor, el compañero que es bilingüe, me ayuda, Lei Chubut, creo. Él plantea estas 9 dimensiones de innovación. Y pues como docentes, algunos que están acá son de aula, de bachillerato, de primaria, debemos comprender que todos los procesos del aula son susceptibles de innovación. Qué bonito sería que nosotros nos tomáramos la tarea cada día de que en la clase que preparamos innováramos uno de los diferentes procesos y llegarle a nuestros estudiantes que están ya aburridos de vernos llegar con el mismo proceso, con una cosa loca, con una cosa diferente a nuestra aula. Y qué chévere sería que esa cosa innovadora tuviera como mediación algún instrumento tecnológico. Esa es una opción, pero no es la única opción. Sigamos. Es importante también recalcar que los procesos de innovación no deben ser una cosa improvisada, deben ser planeadas. Pero esta reflexión la quiero hacer a partir de lo que hallamos en la experiencia que más adelante voy a relatar. Y es que el maestro, cuando logra interactuar con su par académico, sea de su institución o sea de otra institución, se siente valorado, se siente motivado y siente que lo que hace sí tiene sentido. Entonces, el proceso de socialización de los procesos de innovación, el proceso de validación a través de otros pares académicos es indispensable para que la innovación se lleve a la realidad. Y bueno, llegamos al grano de mostaza. Y entonces, ¿cuál es el papel que juegan las TICs en la innovación educativa? Como un lenguaje pertinente o como el metalenguaje, entendemos todos que nuestros estudiantes, desde el más pequeño hasta el más adulto, han desarrollado toda una forma de comunicación que a veces nosotros nos sentimos extraterrestres cuando les escuchamos hablar. Bueno, pero ¿de qué hablan ellos? No, del backup, del Phil-Chan, hablamos del Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera, y nosotros, ese es su lenguaje. Entonces, qué chévere que nosotros lograr hacer una comprensión de ese lenguaje, luego hacer una adaptación de ese lenguaje y que ellos se acerquen al conocimiento mediado a través del lenguaje que ellos están utilizando, que es un lenguaje tecnológico, como una estrategia para permear en el aula saberes externos. Todo esto de la web 2.0 nos genera a nosotros una oportunidad grandísima, y es la oportunidad de que ellos interactúen, intercambien conceptos, discutan, argumenten aspectos educativos con estudiantes que están fuera de su aula, que están fuera de su ciudad, que están fuera de su país, que están fuera de su continente. Ya eso es bastante que decir. Como instrumento para expandir los imaginarios colectivos del saber. Sabemos que cada ser humano vive encapsulado. Nosotros muchas veces, cuando salimos de la ciudad, encontramos una ciudad más grande, o si tenemos la oportunidad de salir del país, nos damos cuenta de que el mundo es
infinito, el conocimiento es infinito, y cuando mediamos ese conocimiento con la tecnología, pues ya vemos que la frontera se expande mucho más. Como proceso de cualificación docente, la reflexión que nos queda de la experiencia que ya voy a mencionar es que las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en la excusa perfecta para el docente integrarse a procesos de formación. Y digo como excusa porque, pues, como es la moda, entonces todos quieren saber TICs. Y como todos quieren saber TICs, el Ministerio de Educación saca que te cojo ratón, entre pares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos muy bien, y aquí ya lo mencionaron, que son procesos que no son aterrizados en muchos casos. Y a raíz de esa reflexión, nosotros hemos planteado un proceso que ya vamos a mencionar. Como medio y no como fin. Esa es la conclusión más general del proceso. Nosotros no podemos decirle a los maestros que aquí está la solución a todos sus problemas de aula. No la está. Es solamente una herramienta. Bueno, el proceso de la experiencia que quiero mencionar nace a raíz de un documento que de pronto muchos conocen, lo pueden descargar de Eduteca, y es una idealización de cómo se debe concebir un ambiente de aprendizaje enriquecido por TICs. A mí me parece muy didáctico, lo tomé como base del planteamiento que hicimos para la formación docente, y tiene en cuenta de qué manera cada uno de los estamentos de la institución educativa se debe vincular a un proceso de integración tecnológica, partiendo desde el directivo, desde la infraestructura, desde las coordinaciones, desde los docentes de otras áreas y de los recursos digitales. Nosotros desde este gráfico quisimos profundizar en cómo hacemos para que el docente de diferentes áreas diferentes a la tecnología se vinculara a procesos de integración de TICs, y a través de un proceso de investigación encontramos pues que la falencia número uno es que ellos se quejan de que no conocen y no manejan las tecnologías. Y en ese momento, les estoy hablando de hace 2 años, pues decidimos con un grupo de docentes de diferentes áreas, alrededor de 9 maestros, nos reunimos y diseñamos un proceso de formación como crítica y como corrección al proceso de formación de Que Te Cojo Ratón, que incluso después fue validado por ellos y nos tomaron en cuenta para la reforma que se le hizo a Que Te Cojo Ratón, versión 2.0. Entonces, en ese proceso encontramos que la preocupación es de manejar el instrumento, pero hoy, 2 años después, la reflexión que hacemos es que el manejo instrumental del aparato es una etapa posterior a una conciencia de hacer innovación en el aula, ya sea con TIC, ojalá con TIC, pero si no es con TIC, el problema es innovar. Bien, la experiencia a la que me he referido de manera tangencial, pues es un proceso de formación con 9 docentes que nos reunimos un día motivados por la necesidad de formar a los compañeros, y decidimos hacer un proceso de investigación en el cual detectamos que el 76% de los docentes de Valledupar manifestaban no tener contacto intencional con elementos tecnológicos, ni en el nivel personal, ni mucho menos en el nivel profesional. Eso nos llevó a la necesidad de plantear un proceso de formación a través de la interacción con los mismos compañeros del colegio y de otras instituciones que tenían mayores competencias. Este proceso se hizo durante 2 años, gestionamos el apoyo institucional y logramos formar 1.395 maestros. Estoy hablando de 2008, encontramos que 1.796 maestros manifestaban abiertamente decir que ellos no habían tenido contacto intencional con las tecnologías. Solamente 216 docentes tenían competencias en el uso de TICs, y luego del proceso de 2 años logramos alfabetizar digitalmente a 1.395 maestros, incluso en algunos casos utilizando procesos del ministerio, pero siendo muy crítico con estos procesos porque llegan en paracaídas, se diseñan desde un escritorio muy cómodo y encontramos en el aula que no hay una aplicabilidad real. Sí, adelante, por favor. Esto dio como resultado pues la participación de algunos de los compañeros en maestrías. En mi caso estoy haciendo una maestría en tecnología educativa, subsidiada en 20% por el Ministerio de Educación Nacional, pero no porque esto haya sido maravilloso, sino porque esto nos permitió conectarnos con cosas que pasan en el Ministerio, cosas que pasan en el portal Colombia Aprende, y hay oportunidades que tanto para mí y para cualquiera de ustedes están abiertas. Además, me permitió participar también en una experiencia de intercambio en Corea del Sur, en la cual conocimos cómo este país, que hace 50 años era un país acabado por la guerra interna, se convirtió hoy en uno de los 10 primeros países más desarrollados del mundo, gracias a que valoraron la educación como el motor fundamental de su desarrollo. Hoy en día tienen un 100% de dotación en tecnología, pero lo más importante, tienen un proceso institucional de desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje. Precisamente lo que fuimos a hacer fue observar cómo este país tiene instituciones públicas e instituciones privadas centradas en el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje. Sigue rápido, por favor.
Bien, de esta visita a Corea se derivó que el Ministerio de Educación Nacional firmó un convenio, un crédito con ellos exactamente, para el desarrollo de los centros de innovación regional. Este proyecto se terminó en la administración anterior. Este ministerio, estoy enterado que está apenas haciendo el palme de cómo llevar a cabo, pero se trata de que instituciones educativas, universitarias, secretarías de educación y empresas privadas se den la mano y con una inversión extranjera construyan los centros de innovación regional, que son infraestructura con una unidad de desarrollo de contenido, una unidad de formación docente, todo esto produciendo contenido digital centrado en un portal al cual todos los docentes podemos acceder de manera gratuita. Muchas gracias.